Bueno, seguimos en este super programa en Buen Día a Día, especial Malvinas, a los caídos, a las familias, a los que volvieron, a los que decidieron no seguir con su vida, toda la historia que tenemos detrás de esta fecha tan especial que nos toca muchísimo a todos los argentinos, sin importar la edad. Creo que nos sensibiliza, nos mueve, nos hace pensar, y sobre todo poder un poco repetir lo que vos dijiste, Guido, poder hablar con gente que tiene una historia fuerte en relación a esta fecha, que pudieron volver y la pueden contar, o familias que han luchado desde algún lugar para tener un poco de alivio en su corazón, de alguna manera. Y es el caso de esta familia, de esta persona con la que vamos a hablar, que nos va a contar su historia familiar en el post-guerra, lo que es el después, lo que queda. Estamos en comunicación telefónica con Nicolás Márquez, yo le voy a decir el Chiri, porque lo conozco. Nada, y nos va a hablar de la historia de su tío, de Rubén Eduardo Márquez, de su abuela y de todo lo que hay detrás de esta historia familiar. Buen día, Nicolás, ¿cómo estás? Marina, Guido y todo el equipo de Buen Día a Día te saludan. Hola Marina, buen día a todo el equipo, ¿cómo andan? Bien, acá en un programón especial, gracias por estar ahí, por darnos la chance de hablar con vos. Sé y estuve indagando un poco ayer de cómo los mueve y cómo los activa esta fecha en particular, pero bueno, ¿quién mejor que vos para contarnos un poco la historia de Rubén Eduardo Márquez? Bueno, mira, sí, la verdad es que la causa Malvinas siempre estuvo en mi familia, como, bueno, obviamente yo no tuve la oportunidad, en este caso es el protagonista de todo es mi tío. Yo no llegué a conocerlo, pero como te digo, la causa Malvinas desde que nací a nosotros nos han inculcado, viste, en mi familia siempre se habló y siempre estuvo muy presente, obviamente. Más que nada lo mío viene, o sea, es como una continuación de una lucha que, digamos, la que fue, digamos, siempre primera punta de lanza fue mi abuela, obviamente, su madre, la madre de Rubén, mi tío se llamaba Rubén Eduardo Márquez. Él era militar, él no fue un conscripto, él tenía, era carrera militar, Sí. era teniente primero, del grupo de comando de los 602, él era comando. Él fallece en Malvinas peleando. De una manera muy trágica también, o sea, como dando un poco, ¿no? Todo su cuerpo para con sus compañeros, por lo que estuve averiguando. Sí, bueno, en el ascenso de un monte él fue de reconocimiento, o para que la gente se dé una idea, lo que es el grupo de comandos, normalmente ya trabaja siempre atrás línea enemiga, o sea que ellos estaban en contacto permanente con el enemigo. Bueno, él en una misión de reconocimiento se encuentra con una división completa del SAS, que también sería el grupo de comandos inglés. Se encuentra con una formación completa, así que estaban en claro desventaja, pero bueno, deciden enfrentarlos, él con el sargento Blas, y bueno, lo bueno de eso es que pudieron dar aviso a toda su compañía que estaba abajo del monte y ellos se pudieron replegar a tiempo antes de enfrentar la compañía entera, pero bueno. Podrían haber sido muchos más. Claramente, ellos quedaron en una lucha cuerpo a cuerpo en clara desventaja, ¿no? Obviamente después de eso empezó todo el proceso de desmalvinización que fue llamado, fue el ocultamiento del gobierno, las no respuestas, nadie sabía nada, lo cual obviamente, imagínate para una madre que lo único que le informaron es que su hijo había muerto, no había respuestas, en ese momento no había respuestas. Claro. Imagínate el dolor de una madre de por sí, de ya entregar un hijo a la patria y encima que no te den respuestas claras, ¿viste? Así que mi abuela, obviamente con un montón de otras madres y de otros familiares, empezaron una búsqueda, ¿sí? En ese momento, imagínate, era todo muy reciente,
todavía no se había conformado ninguna comisión, es como las que hay hoy por hoy en día, de las comisiones familiares de los caídos en Malvinas, etcétera. Así que mi abuela muy de a poquito empezó a tratar de buscar respuestas, lo cual la llevó a poder realizar varios viajes a las islas. Ah, ella llegó a ir a las islas. Sí, mi abuela Elda, y fue varias veces, creo que fue 3 o 4 veces a las islas. Pero bueno, viste, muy dolida ella, siempre se lo tomó como, se manderó como en la causa de tratar de buscar respuestas. Pero bueno, imagínate, hubo soldados que sí fueron identificados, a donde digamos la tumba pudo llegar a decir su nombre, pero por el rango de mi tío y por las características, digamos, de cómo murió, después nos terminamos enterando que era básicamente lo que eran de rango ocultaban su identidad, ¿viste? Así que mi abuela no tenía una tumba a la que visitar, digamos. Chiri, te hago una pregunta. ¿Qué decían las tumbas antes de lograr eso? Todas tenían una frase, ¿no? Sí, todas las tumbas que no estaban reconocidas decían una inscripción que decía soldado argentino solo conocido por Dios. ¿Soldado argentino solo conocido por Dios? Exactamente, muchísimas de esas tumbas no tenían nombre, claro. Sinceramente. Sí, seguí, Chiri. No, y que, bueno, viste, mi abuela, imagínate, fue varias veces y habló con tanta gente que hay una historia muy rara, que hay una foto de mi abuela parada entre medio de 2 tumbas. Esa foto se produce porque creo que en uno de los últimos viajes a donde mi abuela va, ya bastante deteriorada de salud, mi abuela, tratando de buscar respuestas para encontrar la tumba de su hijo, un día en el hotel donde se había quedado en Malvinas, ella siempre era muy creyente y llevaba siempre su Biblia a todos lados. Cuando abre la Biblia, ¿sí? En un hotel en Malvinas, ella había hablado mucho con la mucama, se suponía que era mucama, y cuando vuelve al hotel, la mucama le dice que lea la Biblia. Cuando va y abre la Biblia, encuentra un mapa del cementerio de Darwin, con 2 tumbas encerradas en rojo. Ella va ahí y ella en su momento ya, digamos, estaba con la hija de Blas, con la otra persona que había muerto, mi tío, y le cuenta toda la situación, y si ellos sabían que habían muerto juntos, así que medio como que fueron y dijeron, mirá, la única data que tenemos que son estas 2 tumbas, no sé cuál es cuál, pero en una debe estar tu padre y en una debe estar mi hijo. Por eso está la foto, hay una foto que se la ve a mi abuela arrodillada, exactamente, tocando las 2. Esa era la única certeza que teníamos. Imagínate por dónde viene, ¿viste? Sí, claro. Suponemos que la mucama del hotel no era mucama, habrá sido alguna persona de inteligencia británica, ¿no? Que se ve que se ha compadecido de mi abuela, que entendió que lo único que quería mi abuela era saber dónde estaba su hijo. Es lo que querría cualquier madre, ¿no? Es que claramente. Eso pasaron muchos años, imagínate que para mi abuela fueron 30 años de lucha, digamos, de tratar de buscar respuestas. Lamentablemente mi abuela después fallece, y se fue, digamos, un poco tranquila por eso, o sea, decidió creer en eso, pero bueno, no había certezas de nada, hasta que en el año 2008 comienza un proyecto humanitario. En realidad venía desde antes, se empieza a lograr, en el 2008 se empieza a tomar forma, a través del equipo argentino de antropología forense, la Cruz Roja, Casillería, un equipo multidisciplinario decidió empezar a tratar de darle un nombre a cada una de esas placas que decían soldado argentino solo conocido por Dios, ¿no? Claro. Nos contactan desde ese equipo para, bueno, obviamente, imagínate que es un trabajo inmenso y de los cuales
hay mucha sensibilidad, Sí, claro. mucho todo, ¿no? Eso sí me toca vivirlo a mí, digamos. Ahora yo te cuento, digamos, nosotros después que fallece mi abuela, nosotros obviamente decidimos seguir con la lucha de mi abuela. Claro. Así que por suerte, obviamente, viste, desde nuestro lugar, tratando siempre estamos en contacto con la comisión de familiares. Aún hoy, ¿no? Sí, sí, totalmente, viste. Mi hermana Lorna siempre es la que más en contacto ha estado con ellos y ha llevado también, obviamente, papá es mucho de viajar, ella también. Cuestión que nos contacta esta gente y imagínate, tuvieron que sumar todos los cuerpos, o sea, un laburo realmente, se hizo un laburo muy serio y muy prolijo. A todo esto, bueno, obviamente tuvieron que cotejar las muestras. Y ahí es donde aparecemos nosotros los sobrinos, ¿viste? Él no tenía hijos, ¿no, Chiri? No, él no tenía hijos, así que los familiares más directos éramos nosotros los sobrinos. Así que nada, bueno, se acercaron a esta gente hasta yo soy de acá de Coronda, de provincia de Santa Fe, y bueno, nos tomaron las muestras de ADN para cotejarlo, y obviamente pudimos encontrarlo al tío y pudimos poder encontrar exactamente cuál era su tumba, ¿no? Claro. Lo loco es que la información que le habían pasado a mi abuela era correcta. ¿Era correcta? Era una de esas dos. Era una de esas dos, y entre esas dos, obviamente mi abuela no se quedó con eso, ¿viste? Hablando con la hija de Blas, le preguntó, ¿vos dónde sentís que está tu papá? Y la mujer le dijo, mira, yo siento que está acá, pero viste, imagínate la situación. Dice, qué bueno porque yo siento que mi hijo estaba acá. Y eso fue otra cosa muy loca porque no se equivocaron tampoco. Claro, lo que es, ¿no? Sí, obviamente, sin ningún tipo de certeza y simplemente con un presagio, ¿no? Pero no se equivocó y ella, obviamente, le había puesto nombre en su momento a la tumba, le había dejado una plaquita que decía Rubén Eduardo Márquez, pero bueno, en Darwin es otra movida porque todo lo que no es oficial no dura, o sea, van y sacan todo. Sí, lo sacan. Obviamente que esto ya pasado, después de esto del proyecto tuvo mi tío justo, o sea, tuvo una trascendencia porque fue el soldado número 100 reconocido, encontrado, ¿no? Así que imagínate lo grande que es el proyecto. De hecho hubo muchísimos más soldados que pudieron ser identificados. Imagínate lo importante para las familias. Yo hablo desde el lugar que me toca a mí, pero imagínate la importancia, ¿no? Sí, ponerle nombre, saber dónde ir, saber dónde está, porque una tumba a donde llorar, una tumba, o sea, es importantísimo. Sí. Así que nada, justo tocó que mi tío había sido el soldado número 100 reconocido, por eso en ese momento también tuvo una relevancia, digamos, solamente por el número, ¿no? Pero también para poner en contexto el trabajo enorme que se hizo, ¿no? Imagínate que trabajado Cruz Roja Argentina, Cruz Roja Internacional, Amnistía, claro, Casillería, el equipo argentino de antropología forense, que hizo un trabajo increíble. No, la verdad que fue fue un proyecto que obviamente que para destacar también porque empezó en una gestión de gobierno y terminó en otra. O sea que eso tuvo una cuestión que trascendió inclusive barreras políticas. Sí, o sea, fue serio. ¿Vos, Chiri, me estás hablando de esto en qué año? ¿2008? 2008, sí. ¿Y vos pudiste ir a Malvinas? Yo pude ir a Malvinas, yo tuve la suerte, después de que se hizo todo este relevamiento y reconocimiento, se pudieron cambiar las placas. Después de eso, obviamente, sacaron las placas. Y que decía esa frase tan fría, ¿no? Exactamente, tan impersonal, tan fría. Sí. Y se colocaron las placas de cada uno de
los soldados reconocidos. Yo tuve la suerte de ir en el próximo viaje humanitario también, después de eso, y en nuestro caso, en nuestra historia familiar, digamos, mi abuela, obviamente, después de 30 años de lucha, ella siempre decía que quería que la crememos y ella quería que esparzamos sus cenizas en Malvinas, o si llegábamos a encontrar al tío en la tumba, ¿viste? Ya no tenía muchas, ya después de 30 años de no respuesta, ya no tenía muchas expectativas, pero decía que por lo menos la tiremos en Malvinas, o sea, le esparzamos las cenizas en Malvinas. Ella quería llegar a estar cerca de su hijo, aunque sea de esa forma, ¿viste? Sí. Obviamente que después de haber pasado todo este proceso de reconocimiento, digamos, de mi tío, haberlo encontrado y todo, cumplimos el deseo de mi abuela. Mi abuela fue cremada, y en ese próximo viaje humanitario que fuimos con mi hermana Lorna, fuimos los dos, tuve la misión un poco de llevarla a la abuela. La llevamos, obviamente que... Todo en secreto, ¿no, Chiri? Obviamente, sí, en secreto, porque obviamente que eso, digamos, bajo la mirada inglesa no está permitido, digamos. Claro. Así que un poco mi misión fue, claro, llevar las cenizas de mi abuela un poco en forma secreta, claro, y poder esparcirlas en arriba de la tumba de mi tío, ¿viste? Así que ahí pudimos como poder cerrar un ciclo, poder cerrar, no solo encontrándolo a mi tío, sino cumpliendo el último deseo de mi abuela, ¿viste? Que fue una luchadora incansable de la causa Malvinas, y de tratar de encontrar respuestas, y su hijo, ¿no? O sea que Elda está con Rubén Eduardo allá en suelo argentino. Exactamente, sí. La verdad que era el deseo de mi abuela, y nada, nos tocó a nosotros, por suerte, poder cumplirlo, y también continuar, obviamente, un poco su lucha a través de nada, ¿viste? De contar nuestra historia, de hablar, de participar, de nada, de siempre tener, digamos, la causa Malvinas presente, ¿no? ¿Cómo la viven ustedes esta fecha en particular? Hoy venimos con mi compañero, con Guido, hablando desde temprano, con canciones, buscando información, cartas, poesías, bueno, nada, y no nos tocó de cerca a ninguno de nosotros con un familiar. ¿Qué significa para ustedes, no sé, mañana se juntan, se abrazan, tienen alguna cuestión así de costumbre de los 2 de abril entre familia? La mayoría de las veces, obviamente, acá en Coronda tenemos una plazoleta que, como detalle, es el primer lugar, digamos, destinado al reconocimiento de los caídos en Malvinas, sí, y de los excombatientes, ¿no? Sí, fue la primer plazoleta, el primer lugar físico de reconocimiento del país. O sea, ni bien en ese momento, cuando como habíamos hablado, viste, que existió un proceso de tratar de tapar todo, del no reconocimiento, de la desmalvinización. La desmalvinización, sí. Acá en Coronda fue como digamos, fue el primer oasis, digamos, de reconocimiento y de darle un lugar propio y una entidad tanto a los caídos como a los combatientes, ¿no? Sí, es cierto eso, lo leí, la noticia. Bueno, claro, nosotros, bueno, obviamente acá en Coronda se hace siempre, como en muchas de las ciudades de Argentina, el reconocimiento, y bueno, nosotros siempre nos participamos, obviamente, de esos actos de reconocimiento, y después siempre terminamos comiendo en familia, ¿viste? Aprovechamos también el día que claramente que es feriado, para poder pasarlo en familia. Sí, me imagino, Chiri. Bueno, la verdad, gracias por tu relato, por tu tiempo, por compartir esta historia familiar, que podrías no hacerlo. Creo que es una decisión de cada familia contarlo o no, pero bueno, en nombre de todo el equipo de la radio te agradezco de todo corazón que lo puedas contar,
para que la gente, bueno, sepa. Es más, tenemos mensajes de oyentes, te voy a leer uno, Chiri. ¡Fua! Se me enfrió la sangre. Tantas vidas perdidas, cuántas historias que se hacen propias. Abrazo a este sobrino y en su nombre a cada soldado. Bueno, nada, la gente está participando desde hoy temprano, creo que nos conmueve a todos, pero bueno, no quería dejar de agradecerte por tu tiempo y por el relato. No, por favor, es que eso es justamente, digamos, tomarse el tiempo o contar una historia que claramente que es muy muy personal, muy íntima, ¿no? Es parte también de esa lucha, digamos, y cada uno aportar de su granito de arena, ¿viste? Como te digo, yo a mi tío no tuve la suerte de conocerlo, pero siempre en casa siempre estuvo presente tanto la historia de mi tío como la lucha de mi abuela, como nada, es continuar un poco eso con estas pequeñas acciones, ¿no? Sí, sí, tal cual, es parte de lo que veníamos hablando, como desde el granito de arena chiquito en cada lugar, desde una radio, desde una familia, lo que sea, que haya memoria, que se siga hablando y que no nos olvidemos de estos grandes que estuvieron en el suelo y que no pudieron volver. Y en nombre de ellos, todas las familias que quedaron con una silla vacía. Sí. Así que Chiri, te mando un fuerte abrazo, muchas gracias, hacé extensivo a toda tu familia el abrazo desde Buen Día a Día para vos y para todos ellos, y que mañana los encuentre reunidos y recordando tanto a tu tío como a tu abuela Elda. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Abrazo, corazón, nos vemos. Abrazo, chao. Bueno, estábamos en comunicación con Nicolás Márquez, él es sobrino de un caído en Malvinas y nos contaba lo que fue el proceso de ponerle identidad a todas esas tumbas en suelo